Hola, pues estamos aquí de nuevo. Mi nombre es Mercedes López Carvajales y en este vídeo vamos a ver los criterios de divisibilidad en matemáticas de segundo de la ESO. Los criterios de divisibilidad son una serie de normas que nos van a permitir saber cuándo un número lo puedo dividir entre otro y que me dé una cifra exacta, o sea, con resto cero. Y los vamos a utilizar pues siempre en matemáticas desde que los aprendéis hasta que dejéis de estudiar matemáticas. Así que esto es importante y tenéis que irlos aprendiendo poco a poco. He dividido el vídeo en tres partes. Primero vamos a hablar de los números primos, después de los números compuestos y ya luego nos vamos a meter con los criterios de divisibilidad en sí. Vamos con el primer apartado, los números primos. En matemáticas, un número primo es aquel que es un número natural que es mayor que 1 y que únicamente tiene dos divisores, que son 1 y el mismo. En la figura que os he puesto aquí podéis ver los números primos entre el 1 y el 100. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre 1 y 2, el 23 entre 1 y 23, el 67 entre 1 y 67. Si cojo el 66 lo puedo dividir entre 1, pero también lo puedo dividir entre 2, entre 3, entre 6, entre 11, con lo cual no sería un número primo. Los números compuestos, por el contrario, son números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1. Es el ejemplo que os he puesto antes del 66. Y por lo tanto pueden factorizarse. El número 1 no se considera ni primo ni compuesto. Y empezamos con los criterios de divisibilidad. Un número es divisible por otro cuando la división de uno entre otro nos da exacto, es decir, cuando el resto de la división es 0. Vamos a ver los criterios de divisibilidad para que sepáis cuándo un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Es importante, como os he dicho antes, que las sepáis las reglas para usarlas continuamente. A partir de ahora las vais a usar muy a menudo. Bien, todo número es divisible entre 1. Es una de las normas de los criterios de divisibilidad. Si un número no es divisible entre otro, tampoco lo es entre sus múltiplos. Por ejemplo, si un número no es divisible por 2, pues tampoco lo será por 4, por 6, por 8 y por 10, que son los múltiplos de 2. Un número es divisible entre otro si lo es por todos sus divisores. Pues vamos ya con los criterios. El criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par o en 0, o sea, si es un número par. Por ejemplo, 234 es divisible por 2 porque es par, termina en 4, y 47 no lo es porque es impar, termina en 7. Criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de todas sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, 45. Cogemos el 4 y el 5 y lo sumamos, me da 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto, 45 es divisible entre 3. 35.472. Hago lo mismo, sumo todas las cifras y me da 21, que es otro múltiplo de 3, con lo cual también es divisible entre 3. Ahora cojo 5.408, sumo todas las cifras y me da 17, que no es múltiplo de 3 y por tanto no será divisible entre 3. Criterio de divisibilidad del 4. Bien, un número es divisible entre 4 si el número formado por las dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o cuando termina en doble cero. Por ejemplo, 8100 termina en doble cero, así que es divisible por 4. 632 es divisible entre 4 porque 32 son las dos últimas cifras del número, es un múltiplo de 4.
3615 no es divisible entre 4 porque 15, que son las dos últimas cifras, no es divisible entre 4. Criterio de divisibilidad del 5. Este es muy fácil. Un número es divisible entre 5 siempre que termine en 0 o en 5. Por ejemplo, 325 termina en 0, en 5 es divisible entre 5. 23.670 termina en 0, es divisible entre 5. 564 termina en 4, no es divisible entre 5. Criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3, es decir, si es par y si es divisible entre 3. Por ejemplo, el 162 es par, con lo cual es divisible entre 2. Si sumamos sus cifras me da 9, que es un número múltiplo de 3, con lo cual es divisible entre 6. El 318 es par, con lo cual es divisible entre 2. Sumo sus cifras, me da 12, que es un múltiplo de 3, con lo cual también es divisible entre 6. 164 es par, con lo cual es divisible entre 2. Sumo sus cifras y me da 11, que no es múltiplo de 3, con lo cual no es divisible entre 6. Criterio de divisibilidad del 7. Un número es divisible entre 7 si al restar al número sin la cifra las unidades, es decir, cogemos el número y le quitamos las unidades, y le restamos el doble de la cifra de las unidades, y lo que me da es un múltiplo de 7. Un ejemplo, cogemos el 161, le quitamos el 1, que son las unidades, me da 16, y ahora al 1 de las unidades lo multiplico por 2, y resto 16 menos 2 me da 14, que es divisible entre 7. 5215, pues cogería el 521, el 5, que son las unidades, lo multiplico por 2, me da 521 menos 10, que es 511, y ahora tenemos que comprobar si 511 es divisible entre 7, con lo cual vuelvo a hacer lo mismo. Cojo el 51 y al resto 2 por 1. 51 menos 2 son 49, que es múltiplo de 7, y por lo tanto 5215 es divisible entre 7. Criterio de divisibilidad del 9. Este es muy parecido al criterio de divisibilidad del 3. Lo que tenemos que hacer es sumar las cifras, y si el número que nos da es un múltiplo de 9, entonces el número es divisible por 9, entre 9. Por ejemplo, 1845. Sumo 1 más 8 más 4 más 5 y me da 18, que es un múltiplo de 9, con lo cual es divisible entre 9. 39.744. Lo mismo, sumo todas las cifras, me da 27, que es un múltiplo de 9, y por lo tanto este número es divisible entre 9. 5.408. Sumo todas las cifras y me da 17, que no es un múltiplo de 9, y por lo tanto 5.408 no será divisible entre 9. Criterio de divisibilidad del 10. Este es facilísimo. Un número es divisible por 10 cuando acaba en 0. 340 es divisible entre 10. 23.480 es divisible entre 10. El 239 no lo es porque termina en 9. El criterio de divisibilidad del 11. Este es un poco más complicado y lo vais a usar muy poco este año, pero bueno, es conveniente que por lo menos tengáis una idea, porque más adelante sí que lo utilizaréis, ¿vale? Entonces, para saber si un número es divisible entre 11, cogemos todas las cifras que están en una posición par y le restamos las cifras que están en una posición impar. Si el número que nos da es un múltiplo de 11 o 0, entonces es divisible entre 11. Por ejemplo, 2596, los números que están en la posición impar, o sea, en la posición primera y tercera, son el 2 y el 9, me da 11 si lo sumo. Y en la posición par tenemos el 5 y el 6, que también me da 11 si lo sumo. 11 menos 11 me da 0, por lo tanto es divisible entre 11. Otro ejemplo, 42.702. Tenemos tres cifras en posición impar, el 4, el 7 y el 2. Lo sumamos y nos da 13. En posición par tenemos el 2 y el 0, lo sumamos y me da 2. Si resto 13 menos 2 me da 11, que es divisible entre 11. Otro ejemplo, 9.634. En posición impar tenemos el 9 y el 3, que me da 12.
En posición par tenemos el 6 y el 4, que me da 10. Ahora restamos. 12 menos 10 me da 2, que no es divisible entre 11, con lo cual 9634 no es divisible entre 11. Los criterios de divisibilidad de números ya más grandes son cada vez más complicados, aunque si son números compuestos es fácil de ver si son divisibles o no por un número. Voy a poneros el ejemplo del 12, criterio de divisibilidad del 12. Un número es divisible entre 12 si es divisible entre 4 y 3. Como hemos visto la regla de divisibilidad de 4 y la regla de divisibilidad del 3, pues aplicamos las dos y si Q se cumplen las dos será divisible entre 12. Por ejemplo, 216. 216 es un múltiplo de 3 porque sumo sus tres cifras y me da 9. Es divisible entre 3 porque sumo sus tres cifras, me da 9, que es un múltiplo de 3. Y además termina en 16, que es un múltiplo de 4, con lo cual es divisible entre 4 y por tanto es divisible entre 12. 1500. Sumo sus cifras, me da 6, que es un múltiplo de 3, o sea que es divisible entre 3. Termina en doble cero, por lo tanto es divisible entre 4. Por lo tanto, como es divisible entre 3 y entre 4, es divisible entre 12. Esto lo podemos aplicar a números más grandes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Aquí os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo y comentarme algo por si no entendéis algo en concreto. Este es un vídeo previo al siguiente que voy a subir de factorización, pero para poder factorizar un número necesitamos saber bien los criterios de divisibilidad. Así que os animo a que os los aprendáis porque en un futuro los utilizaréis bastante a menudo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y si os ha gustado pues le dais a un like en los comentarios. Gracias.